Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgili y muchísimas gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana con noticias sobre una reunión entre el jefe de la policía, Tom Menger, y los miembros del consejo. La idea fue que el jefe le diera una idea a los concejales de cómo está preparado el cuerpo policíaco para evitar alguna confrontación con miembros de la comunidad que tuviera un desenlace negativo, como ha ocurrido en otras partes del país. Según el jefe de la policía, lo más importante es reforzar la confianza con la comunidad mediante el adiestramiento a los policías de cómo escuchar, mostrar que están interesados en los problemas de los residentes y a la vez poner en práctica medidas para evitar las situaciones escalantes. En otras palabras, el jefe de la policía de Montgomery dijo estar confiado que los agentes del orden evitarán cualquier confrontación que conduzca a alguna tragedia. El concejal Sidney Katz también sostuvo una reunión recientemente, pero esta fue con residentes de las zonas de Durwood, Redland y Washington Grove, quienes llegaron para conocer al concejal en persona y a la vez abordar varios temas de preocupación, como el desarrollo urbano en la zona de Shady Grove, el transporte público y la seguridad pública. Otros expresaron preocupación por la restauración forestal en los alrededores de la carretera 200 o ICC. El concejal Katz representa el Distrito 3 de Montgomery y dice que estos foros sirven para conocer más a fondo las verdaderas preocupaciones de los residentes de su distrito. Autoridades estatales y locales conmemoraron el Día de Despertar Conciencia sobre el abuso a las personas mayores esta semana. Se realizó un foro en el centro comunitario Holiday Park, donde llegaron decenas de ancianos a recibir información sobre las diferentes formas de abuso y estafas a las que son vulnerables. Pues estamos tan contentos de tener este evento aquí en Holiday Park porque tuvimos la oportunidad de dar la bienvenida a tantas personas mayores que viven en este vecindario, que necesitan esta información que es tan importante para ellos. Es sobre prevención de fraude financiero y cada año estamos dando la misma feria con exhibiciones, con información bien relevante. Las autoridades desean que cualquier persona que conozca sobre algún adulto mayor que es víctima de abuso físico, emocional o financiero, que reporte inmediatamente los hechos a la Fiscalía Estatal o a la policía. Un grupo de jovencitas pertenecientes a la Tropa 274 de las Girl Scouts se unieron a la policía de Gaithersburg para impartir una lección en cómo cruzar la calle. Así es, como parte de una campaña de seguridad peatonal, las chicas se pararon en una intersección de la ruta 355 para observar, regañar y enseñar a aquellos peatones que no utilizaban el cruce peatonal. Y aquellos peatones que sí observaron las leyes del tránsito recibieron halagos y una calcomanía. La idea fue que las niñas sirvieran de patrón y compartieran las recomendaciones para cruzar sin peligro y evitar accidentes. Se estima que en el estado de Maryland anualmente mueren 100 peatones a causa de un accidente automovilístico y otras 2.300 resultan lesionadas. Les recordamos que los niños y jóvenes desde los 5 hasta los 18 años de edad pueden obtener el pase del verano para tomar viajes ilimitados en los autobuses Ride-On del condado. El pase cuesta $18 y es vigente hasta el 31 de agosto. Los jóvenes interesados tendrán que comprar el pase en alguna biblioteca pública del condado o alguna de las farmacias CVS o los supermercados Giant. Para obtener este descuento es necesario presentar prueba de que el joven es menor de los 18 y que vive en Montgomery. La ciudad de Rockville reconoció a 44 agentes del orden por el gran servicio otorgado a esa vecindad. Estos son policías, bomberos y hasta 8 residentes comunes y corrientes
quienes este año han sido ejemplo de valentía y lo han hecho asistiendo a otras personas que han estado en situaciones precarias o de emergencia. Los galardonados fueron reconocidos durante un almuerzo y en esta ocasión llegó un hombre hispano quien se encontraba entre la vida y la muerte producto de un asalto. Bueno, el hombre pudo agradecer a todos los que le salvaron la vida. Este evento se realiza desde la década de los 90 y se han galardonado a 443 personas pertenecientes a varias agencias del orden en Rockville. Estamos en plena temporada de graduaciones y esta semana visitamos el Dart Constitution Hall en Washington, D.C., donde se estarán graduando los 10,000 estudiantes de bachillerato de las escuelas públicas de Montgomery. En toga y birrete, este grupo recibió diplomas y celebró el gran logro de la graduación de high school. La clase del 2015 de las escuelas públicas recibió $335 millones en becas y asistencia financiera para asistir al college o a la universidad. Felicidades a todos los graduados. Pasadas las graduaciones, ya muchas familias se están preparando para las vacaciones de verano y es importante tener en cuenta los cambios para el próximo año escolar. Los horarios de entrada y salida de las escuelas públicas del condado serán diferentes. Tomás Silvani nos explica. El Consejo de Educación ha votado 5-3 para cambiar los horarios de timbres, efectivo el próximo año escolar. Las escuelas secundarias y de enseñanza intermedia comenzarán 20 minutos más tarde. La escuela elemental comenzarán 10 minutos más tarde y tendrán su jornada escolar extendida por 10 minutos, utilizando este tiempo adicional solo para el almuerzo o receso. Los horarios escolares serán: escuela secundaria, 7:45 a.m. a 2:30 p.m. Escuela intermedia, 8:15 a.m. a 3 p.m. Escuela elemental primer nivel, 9 a.m. a 3:25 p.m. Escuela elemental segundo nivel, 9:25 a.m. a 3:50 p.m. Los miembros de la Junta Educativa recibieron comentarios de una variedad de padres y empleados. Cada uno tomó esa información, la consideró y votó teniendo en cuenta el mejor interés de cada estudiante. En respuesta a un esfuerzo integral para obtener comentarios de la comunidad, miles de miembros de la comunidad participaron. La Junta Educativa agradece bastante a la comunidad latina por haber prohibido sus comentarios, sus opiniones acerca de este tema. Dimos estas oportunidades en las reuniones comunitarias por medio de Univisión de darles saber a la comunidad cuáles fueron las cosas que estamos haciendo para que así ellos pudieran participar, sea en su idioma o de cualquier otra forma. Para reconfirmar, los nuevos horarios de entrada y de salida de las escuelas solo tomarán efecto a partir del primer día de las escuelas del año escolar 2015-2016, comenzando el 31 de agosto del 2015. Si tiene más preguntas, vaya a su escuela o visite nuestro sitio de internet. Soy Tomás Silvani de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery. Recuerda tener en cuenta los nuevos horarios al planear el nuevo curso escolar. Emergent Biosolutions es una empresa dedicada a la fabricación de vacunas en la industria de la biociencia. Bueno, recientemente la empresa abrió sede en la ciudad de Gaithersburg. Esto con un incentivo de $2 millones por parte del estado de Maryland para la contratación de unos 133 empleados en Gaithersburg y otros 150 en Baltimore. La expansión de esta empresa en Montgomery pone al condado en la palestra nacional de la industria de la biotecnología. Ya hay un total de 300 compañías dedicadas a la biotecnología en Montgomery y también decenas de laboratorios federales. Emergent Biosolutions estará localizada en un edificio que recibió $250,000 por parte de la ciudad de Gaithersburg para que fuera remodelado. Y esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día abrimos las líneas telefónicas y como de costumbre cuando hacemos este servicio agradecemos a todos los residentes de Montgomery que llaman con sus quejas, sugerencias, opiniones y halagos. Gracias a todos los que participaron en el programa esta semana. Usted puede ver el programa en su totalidad
visitando montgomerycountymd.gov y haciendo clic en el canal de YouTube del condado a la derecha de la pantalla. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Y no se pierda el 7º Festival de Blues de Silver Spring. Promete ser todo un acontecimiento. Así que si es amante de ese género musical, la cita es el sábado 20 de junio. Habrán 2 escenarios con músicos tocando desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Un escenario estará localizado en la calle Ellsworth, frente a la fuente, donde están los restaurantes en el centro de Silver Spring. Y la otra tarima estará en la calle Fenton. Recuerde, el sábado 20 de junio. ¿Es usted un fumador empedernido y dispuesto a tirar el cigarrillo? Bueno, aquí hay ayuda. El Departamento de Salud de Montgomery está ofreciendo un curso gratis donde le pueden ayudar a dejar de fumar. De hecho, le proveen gomas de mascar y patches de nicotina si los necesita. Así que no lo piense más, llame e inscríbase ahora mismo. El número a llamar es el 240-345-8065. Y para los amantes del tango, aquí le traemos imágenes de la última presentación de Queen Tango en la mansión de Kenlands en Gaithersburg. Los que asistieron dijeron que el espacio era íntimo y se sintió como estar en un bar en Buenos Aires. La presentación fue parte de lo que es el arte en Gaithersburg y el espectáculo con el quinteto se llamó Totalmente Tango. Si se lo perdió, habrá otra oportunidad el 9 de julio en el Parque Glen Echo de Bethesda. Y hay muchísimo entusiasmo en la zona de Silver Spring debido a la próxima apertura de la biblioteca en la esquina de la Wayne y la Fenton. La apertura oficial está pautada para el sábado 20 de junio, comenzando a las 11 de la mañana. Bueno, ya todos los preparativos van a toda marcha y hemos podido ver cómo se culminan ellos. Así que les recordamos, no se pierdan la apertura oficial el día 20 a las 11 de la mañana. Todos los residentes del condado están invitados. Y ya se va acercando la gala hispana del Ejecutivo del Condado de Montgomery. Como cada año, jóvenes latinos reciben una beca de $2,000 cada uno en este evento. La gala hispana del Ejecutivo de Montgomery se celebrará el 10 de septiembre en el Teatro Fillmore de Silver Spring. Como recordarán, el año pasado se entregaron 60 becas y llegaron más de 1,000 personas para apoyar la educación de los jóvenes hispanos. Se están aceptando las solicitudes de beca hasta el 30 de junio. Para más información, llame al 240-277-8072 o visite montgomeryhispanicgala.org. Y así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov o para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces, marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día.